Hola amigos de Política y mucho más. Hoy tenemos un capítulo especial. Hoy nos acompaña Moisés Ponce Malaver. Moisés es médico cirujano, especialista en psiquiatría, especialista en medicina legal, máster en medicina forense, en enseñanza del derecho, diplomado en sexología forense, en valoración de daño psíquico, en gestión médica y normas legales, en bioderecho y medicina legal, en auditoría médica. Coautor del libro Tortura, su identificación y valoración médico-legal, del libro Acceso a la Justicia, Víctimas del Delito y Violaciones a los Derechos Humanos en Iberoamérica, y del libro Descuartizamientos, y una hoja de vida impresionante que si sigo nos podemos tirar toda la entrevista. Bienvenido, Moisés, gracias por aceptar la invitación y acompañarnos en De Política y mucho más. ¿Cómo estás? Muchas gracias, buenas noches buenas noches y gracias por la invitación. Moisés, el caso que obviamente nos reúne es el caso Ana Estrada. Esta semana, digamos, el caso de un vuelco importante y creo que un hito histórico en la historia del país, en el momento en que el Poder Judicial le da la facultad a Ana de decidir libremente aplicar la eutanasia y decidir en qué momento culminar su vida de una manera digna, ¿no es cierto? Decidiendo en qué momento concluirla. Y el gobierno central, a través de Salud, que es el centro de salud, digamos, que la asiste, y el Ministerio de Justicia deciden no apelar la sentencia del Poder Judicial. ¿Coincides conmigo en que este es un hecho histórico y que esto significa un momento decisivo en la historia del país respecto a un derecho fundamental como es que los individuos y los ciudadanos peruanos podamos decidir sobre nuestra vida y nuestra muerte? Yo pienso que sí, es un reconocimiento que nos asiste a todos los seres humanos, ¿no? El que la persona, si se tiene que marchar, lo haga dignamente, sin dolor, sin sufrimiento. El reconocimiento va en el sentido de que el único dueño de su vida, de su cuerpo, es la persona. Ahora, existe obviamente todo este sesgo legal de aquellos que vienen y te dicen, no, pero esto es un suicidio, ¿no? La persona, ¿cómo se va a quitar la vida? O sea, esto no, el Estado no debe, incluso hasta un candidato presidencial, ¿no? Que dijo, no, o sea, no, si se quiere matar, que se mate sola, pero no hay que asistirlo, no hay que acompañar ese proceso. Eso se llama ser inhumano. Sí, o sea, es decir, que yo veo una persona que no tiene brazos, no tiene piernas y que quiere cruzar un río, ese es su problema. Es no solidario, evidentemente, ¿no? No es nada solidario, ¿no es cierto? No es nada solidario y es inhumano, ¿no? Entonces, aquí este punto de la eutanasia obviamente puede verse, analizarse de diferentes puntos de vista, netamente legal, por ejemplo, ético, religioso, médico, social, cultural, etcétera, ¿no? Vayamos desmenucemos esa eutanasia punto por punto. Tú que eres el experto, vamos desmenuzándolo legalmente. Legalmente, bueno, yo soy médico, no soy abogado, para empezar. Yo sé, pero desde la medicina, a ver, flanquéame a todos los atacantes de los otros flancos. Lo único que puedo decir es que el derecho, tanto la Constitución como las leyes, respetan la dignidad humana. El asunto está en preguntarnos qué entendemos nosotros por dignidad humana. La palabra dignidad viene del latín dignitas, que significa lo que uno se merece. Un premio, lo que fuere. Pero yo no creo que exista una persona que merezca dolor y sufrimiento. ¿De acuerdo? Entonces, si el derecho dice que lucha por la dignidad humana, ok, que ayude a que la persona sola tome su decisión de lo mejor que le convenga a ella, para evitar el dolor y el sufrimiento. De acuerdo. Los religiosos dirán, por ejemplo, no, es que el sufrimiento nos iguala a la divinidad.
bueno, serán los que quieren sufrir, pero no nos pueden obligar a los que no somos parte de ese grupo religioso a aceptar sus normas. Hace rato que el Estado y el catolicismo quedaron divididos hace mucho las decisiones sobre el hombre, ¿no? Y sobre los ciudadanos. Entonces, ese es un punto ahí. Por supuesto que han puesto muchas cosas que asustan. Por ejemplo, dice que va a ser una especie de tobogán, una pendiente resbaladiza, porque ya se mata uno y se va a matar todo el mundo. Se va a matar todos legalmente ahora, dice, sí, sí. Bueno, serviría para controlar la población, ¿no creen? sería un control demográfico. Un control demográfico, eso no es cierto, pues eso no es cierto. No se ha visto que se maten así en oleadas, no se ha visto. Ahora, desde el punto de vista social, hay costumbres sobre eso. Yo no recuerdo exactamente en qué zona del Cusco, pero hay una costumbre que se llama el despenador. En donde, así en las comunidades, ¿no es cierto? Cuando hay una persona que tiene una enfermedad terminal y que ya saben que no hay ningún tratamiento para eso, llaman al despenador, que nadie sabe quién es. Es una persona de una comunidad y que viene con una campanita de arcilla. Ellos dejan la casa, lo dejan así, la puerta medio abierta, y entre el despenador, ahí está echado el que está sufriendo, y simplemente le pregunta, así, ¿estás preparado? Y el paciente le dice, sí, Aumiche, y lo abraza. Pero en ese abrazo le mete la rodilla justo en lo que se llama el epigastrio, o la gente dice la boca y el estómago. Es un abrazo de muerte. Asfixia. Y le alivió, le quitó las penas. El despenador. Es cultural, el despenador. ¿Qué se ha visto en otras especies? Por ejemplo, cuando hay ratas, que hay muchísimas ratas, para que sobrevivan los más tiernos, ¿qué hacen los viejos? Se tiran al mar, se suicidan. Se suicidan, ¿no? ¿Es cierto? Protegiendo al resto, o sea, su sacrificio para proteger al resto. Ahora, en el campo legal, hay una enorme confusión en la definición del término. Y yo no sé de dónde han sacado que eutanasia significa muerte dulce. ¿Cuál muerte dulce? El prefijo eu en griego significa bueno, bien, normal. Y por eso es que cuando nosotros decimos parto eutóxico, parto normal. Cuando vemos el tono del músculo, decimos eutónico, tono normal. Cuando vemos que la persona está no alegre, pero sino contenta, decimos eutímico, humor normal. Entonces, eutanasia significa marcharse, morir en forma normal. Y normal quiere decir sin dolor, sin sufrimiento. Eso, claro, ¿qué es la normalidad, no? La normalidad. Como debe ocurrir, la naturaleza que así lo da. ¿Es cierto? ¿Eso por qué? Por la mitología. Los griegos tenían, pues, el dios Tánatos, que era hermano gemelo del dios Himnos. El Himnos, el dios del sueño, te producía un sueño tranquilito y no te das cuenta que te has quedado dormido. Y el Tánatos hacía lo mismo en las personas, ¿no? Lo visitaban y se quedaban dormidos y ya se habían marchado, se habían muerto. A diferencia de la diosa Keres o Ceres, que esas sí eran las más aguerridas porque estaban en los campos de batalla, en las peleas, ahí sí las muertes eran terribles, ¿no es cierto? Claro, entonces, claro. Aquí de tánatos que hablamos es morir bien, normal, sin dolor, sin sufrimiento. Entonces, es un concepto. Ahora, en cuanto a la labor del médico, bueno, también viene una idea un poco no muy conocida. Habría que preguntarnos nosotros cuál es la razón de ser de la medicina. Y la medicina, que la palabra medicina deriva del idioma indoeuropeo, del verbo med, la palabra med, el verbo mediar, que significa brindar o prodigar cuidados. Yeah. Y la persona que hacía eso se llamaba medens, médico, el que brinda cuidados. Y por eso es que de ahí viene medicina, medicamento, etcétera, etcétera.
Entonces, la labor de ser del médico es brindar cuidados. Punto. Si los cuidados te alivian el dolor en buena hora y si te curan en buena hora, no hay problema. De acuerdo. El problema aquí también está en que a nosotros los médicos nos han enseñado una parte de la medicina, pero no completa. Voy a poner un ejemplo. A ningún médico nos han enseñado a dar malas noticias. Por lo menos en mi formación no me enseñaron. ¿Y los médicos siempre damos malas noticias o no? Sí, sí, de parte de la normalidad. Es parte de la normalidad dar malas noticias. Deberían enseñarnos, ¿no es cierto? Es verdad. Nos han enseñado algunas cosas. Por ejemplo, a ayudar a nacer normal, a nacer bien a una persona que viene del paraíso, que es el vientre materno, a ese valle de lágrimas. Punto. ¿Y por qué no nos han enseñado a ayudar a las personas que se marchen a la eternidad? También es un acto médico. Sí, claro. Y hacerlo bien. Y hacerlo bien, es cierto, como acto médico. Claro, pero no acompañar el último acto, literalmente. Así, como hacían antes los médicos de cabecera, que estaban ahí al lado del paciente, se moría, ya lo cubrían, le daban su certificado, todo. Y se acompañaban hasta el final. Claro. ¿No? No nos han enseñado eso. Y nos han puesto ya el San Benito de que la eutanasia, inclusive la Organización Mundial de la Salud dice que la eutanasia es la acción del médico de provocar deliberadamente la muerte de un paciente. Y yo no le provoco la muerte. Le estoy ayudando a que la persona se marche sin dolor, sin sufrimiento, le estoy brindando los cuidados necesarios para que lo haga, si pudiera hacerlo, por supuesto. Porque si yo fuera, mire, si yo fuera así tan purista como dice la OMS, yo diría, usted es médico, usted se va a operar solito el apéndice. Claro. Y no es posible, alguien tiene que ayudarte o no. Sí, toda operación necesita justamente ese apoyo, esa ayuda, ¿no? ¿Y esa operación que te cambia la vida no necesita ayuda? Siempre. Siempre. Además, la muerte es un acto dentro de la vida. Es decir, eso es algo que no podemos... No es que la muerte sea algo distinto o algo malo o lo feo. No, es el último acto de vida. ¿Por qué tendría que ser algo distinto a la vida? Es un continuo. Es el continuo, exacto. Es un continuo. Mire, es un continuo porque nosotros nacemos y morimos infinidad de veces. Por ejemplo, hemos muerto como niños para nacer como adolescentes. Hemos muerto como adolescentes para nacer como adultos. Hemos muerto como estudiantes para nacer como profesionales. Mire, ahí tiene algunas formas. Son ciclos, claro. Son ciclos. Entonces, lo que inicia se tiene que terminar. El problema está en la concepción que tenemos nosotros sobre la vida y la muerte. Cuando una persona tiene bien claro que el fin de la vida es la muerte, vive bien su vida. Claro, la disfruta. La disfruta. Y segundo, que habría que cambiarnos el chip de cómo es la vida y cómo es la muerte. Así como se ve, por ejemplo, en estos marcadores de los carros que marcan la gasolina. Imagínense si yo concibiera de otra manera la vida. Por decir, yo nazco ahora y sé que voy a vivir 80 años. Cuando tengo 60 ya me falta 20, así que tengo que aprovechar estos 20 que me quedan. Cuando tengo 70 me faltan 10, tengo que aprovechar estos 10 que me quedan, ¿o no? Claro, claro. Pero nosotros nos han enseñado al revés. No, vas a vivir mucho tiempo. Y las AFP dice 116 años. ¿Qué le parece? Y ahora con COVID no llegamos ni a eso. Ni siquiera eso. Entonces, la concepción que tenemos de la vida y la muerte, yo creo que debería cambiarse. En segundo lugar, la vida y la muerte son las dos caras de la misma moneda. Indesligables. Se nace uno, muere otro. Tú has acompañado el proceso de Ana, incluso has acompañado, digamos, la carta digamos, de soporte en el tema médico, digamos, hacia el Poder Judicial. Has estado, digamos, acompañando el proceso, en este caso concreto y puntual. El asunto es que yo siempre he sido de los que cree, estoy convencido de ello, de que el único que manda en mi vida, en mi cuerpo, soy yo. Y cuando nosotros vemos que ocurren casos como este, hay otros también, yo siempre he dicho, ¿por qué no apoyar, no?
De acuerdo. Porque las personas que no se ven en situaciones como ella, no tienen la capacidad de proyectarse a futuro y ver situaciones como esa, o no lo han vivido, si se quiere, por experiencia, nunca lo van a entender. Yo soy médico y he visto personas morir. Yo he visto una persona cuando era estudiante que tenía un cáncer, era una señora que tenía la pelvis congelada, le comprimía la médula, le hacía un dolor horrible, que la señora se tiraba de cabezazos contra la pared y decía, doctor, deme algo, no aguanto el dolor, deme algo, yo quiero morirme, no sé, maldita la hora en que nací. Claro. Solo cuando uno lo vive se da cuenta de que eso es así. ¿No es cierto? Pero volviendo al campo médico, ¿no? Nosotros, por ejemplo, tenemos que cambiar la forma de pensar sobre esto, porque como médicos, por ejemplo, tenemos la Declaración de Lisboa, 1981, es en Portugal, que es la declaración sobre los derechos de los pacientes. Ha sido modificada en el 2015, bueno, varias modificaciones, la última en 2015. Y hay un punto, el punto número 10, si mal no recuerdo, en donde se habla del derecho a la dignidad. Y en el punto C dice que el paciente tiene derecho a una atención terminal humana y de recibir toda la ayuda disponible o necesaria para que muera lo más digna y aliviadamente posible. Y volvemos al tema de la dignidad. Y la dignidad es lo que se merece. Y yo considero que ninguna persona en la tierra merece sufrir, merece tener dolor. De acuerdo. En eso coincidimos plenamente. Ahora, simplemente, y ya como para terminar, no toda muerte, digamos, o no todo suicidio es una muerte digna, ¿no? Definitivamente. Conversamos de los distintos tipos de suicidios que pueden haber y que me ponías varios ejemplos. A ver, cuéntanos esos distintos suicidios que pueden haber que hacen diferentes esas muertes, que pueden ser dignas o no. Sí, por ejemplo, mire, de suicidios hay muchas formas de clasificar. Por ejemplo, hay suicidios altruistas, donde una persona se sacrifica, sabe que lo van a matar, pero él se sacrifica para salvar a otros. Suicidio altruista. Es digno, ¿no? Pero hay otros suicidios, por ejemplo, por razones de enfermedades psiquiátricas, por ejemplo, depresión. Hay suicidios tontos, impulsivos. Me deja la pareja, me lanzo del puente. Hay suicidios que se catalogan como cobardes. Para no enfrentar la realidad, me tiro un balazo en la cabeza. Y así hay muchas formas de clasificarlo, ¿no es cierto? Hay muchas formas. Pero hay una, ¿no? Por ejemplo, en este caso, cuando la persona busca su bienestar. En Roma, por ejemplo, yo me acuerdo mucho de Cayo Petronio, el árbitro de la Liga, cómo se suicidó. Sí. Por no darle el gusto a Nerón de que lo mate. Sí. ¿No es cierto? Muy digno, ¿no es cierto? ¿Qué hizo Cleopatra? Se dejó morder por un áspid antes de evitar que lo destroce. Y ahí en las películas modernas también hay situaciones como eso. Entonces tenemos que cambiar la forma de concebir la vida y la muerte. Cuando lo hagamos, el tipo cambia las cosas, ¿no? Dirías tú nuevamente, hemos dado un paso importante en la sociedad peruana con este caso. Tú dirías que con el caso Ana Estrada, el hecho de que el Poder Judicial tome la decisión de decir, está bien, déjese la libertad de elegir, y que el gobierno central diga, no vamos a apelar, acompáñese, es un caso importante, es un paso importante para la sociedad peruana. Ojalá no retrocedamos después con los nuevos presidentes. Me parece que es una buena decisión. No sé qué decisiones va a tomar el Salud. El Salud ha dicho que no va a apelar, ¿no? Sí, no, pero el asunto no es que no apele, sino ayudarle en el procedimiento. Sí, pues le ha pedido al MINSA que por favor escribe el protocolo, ¿no? De acompañamiento, ¿no? Y eso me hace recordar la lavada de manos de Pilatos. Sí, es muy parecido, porque claro, mientras MINSA hace eso,
INSA no ha podido hacer ni siquiera el protocolo electoral, imagínate si va a hacer este protocolo, ¿no? Pero, en fin. Mire lo que pasaba antes, le cuento. ¿Y cómo va? Espero que no termine así, pero bueno, no lo sé. Antiguamente, cuando se condenaba a muerte, el último fue Santos de Cajamarca en el año 60 y pico, alguien tenía que certificar que estaba vivo. Claro. Porque lo iban a matar o no. Claro. Y una vez que le disparaban, tenía que certificar que ya muerto. Bueno, ese alguien se llama médico legista. ¿Sí? Entonces, en esa pelea que va a haber en que si le ponemos, no le ponemos, que si tú haces el protocolo, no haces el protocolo, tú da la jeringa, yo la lleno, al final se va a tener que buscar a alguien que sea más neutral, más imparcial, para que realice el procedimiento. Moisés, si a ti te dijeran, Moisés, y pusieran en tus manos la posibilidad de acompañar y asistir la muerte de Ana o de cualquier paciente, en este caso, de una muerte asistida digna, tú obviamente con toda esa responsabilidad asumirías y pondrías justamente y harías esa asistencia. Porque no es un ser humano que está sufriendo. No te temblaría la mano, ¿no es cierto? ¿Por qué? Mi deber es ayudar a las personas, brindar cuidados y evitar que la persona sienta dolor y que le sufra. Que la gente no lo entienda, lo podemos discutir. Pero es otro proceso. Sí, sí, pero que estoy ayudando a que una persona no sufra y que no sienta dolor, yo creo que estoy cumpliendo mi deber. De acuerdo. Que no se entiende. ¿Por qué motivo? Yo quiero poner un ejemplo. Dale, ¿sí? Quiero poner un ejemplo. Yo siempre he dicho que la muerte nos abre las puertas hacia la eternidad. Pero también he dicho que la muerte, ese trance de la muerte, es como cruzar un río. ¿Sí? De esa orilla a la próxima. Entonces hay una persona aquí que quiere pasar, pero le da miedo. Porque se siente solo, porque no puede, etc. Hay tres opciones y identifica cada una de ellas. Ese es su problema. Así que le damos analgésico, es su problema. Que siga la historia natural de la enfermedad. ¿Sí? Se llama eutanasia pasiva, ¿no es cierto? Paliativos. Claro. La otra, de una vez lo empujas. ¿No es cierto? Puede ser criptotanasia, nadie se entera. Y la que hace el médico es, ven, cógete mi brazo, te acompaño, te dejo en la otra orilla y yo regreso para acá. Eso es la eutanasia. Y como ves ahí, yo no le estoy matando a nadie. No, exacto. No es eso no es un asesinato, eso evidentemente es un acompañamiento en el último acto de la vida de un ser humano que sabe que va a morir. Y simplemente está decidiendo acelerar ese proceso o adelantar ese proceso por decisión propia, porque no quiere sentir dolor y no quiere sentir sufrimiento. Definitivamente, definitivamente. ¿Sí? Es el concepto. Me queda claro. Moisés, realmente ha sido un gusto y un placer conversar todo este tema contigo y tenerte en este espacio de política y mucho más. Y espero tenerte de invitado una vez más para seguir conversando este y otros temas, porque supongo que después de este proceso de pandemia vamos a seguir hablando de la muerte y mucho más por muchos años. Gracias por acompañarnos. Gracias conmigo. Muchísimas gracias y todo en bien al ser humano. Quiero terminar con una frase. Por favor. Desde mi punto de vista, la vida es sagrada. No por ser vida, sino por ser vivida. Y la vida que no se puede vivir no sirve, no vale. Con este pensamiento, amigos, nos despedimos en este episodio especial de Política y mucho más. Esperamos encontrarnos en un nuevo episodio, siempre con un invitado tan interesante y tan especial como hoy, Moisés Ponce Malaver. Gracias, Moisés.